Bienvenidos, hermanos, en esta mañana. Que Dios en esta mañana nos sorprenda, que Dios en esta mañana nos abre, nos ministre. Feliz año para aquellos que no les he saludado, que tengan muy feliz año, que sea un año bendecido, próspero, un año donde podamos ver la mano de Dios siempre a favor de nuestra vida. Amén. Bueno, vamos a compartir la palabra en esta mañana. Vamos a ver varios versículos, así que si usted trajo su Biblia, la vamos a usar. Y si no, igual los chicos de atrás le van a colocar los versículos que necesitamos leer en esta mañana. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió a un encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándoles a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Y después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían al instante, se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó delante y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Qué tremenda historia. Si nos damos cuenta, en la historia que recién estábamos viendo, nos damos cuenta de algo muy importante. Que aquí sucedieron tres milagros importantísimos. Pero mientras iba leyendo esto me daba cuenta de algo, que para estos hombres, ellos predicaban la palabra, ellos estaban enseñando la palabra, ellos estaban predicando la palabra. Y en ese momento ellos se habían puesto de acuerdo de ir a orar. Y dice la palabra que vino una muchacha con un espíritu de adivinación y que los encaraba, ¿cierto? Y les decía lo que ellos eran. Pero mire lo que pasa acá. Por consecuencia de que esta muchacha es libre, sus amos, ¿cierto?, van a donde el concilio y mandan a tomar preso a Pablo y Silas. Pero ellos, al ser apresados, no solamente fueron apresados, sino que les rajaron sus ropas y fueron azotados, y azotados con vara. O sea, le pegaron con vara. Y no solamente recibieron una vara, sino que recibieron muchas varas. No sé si es 39 menos 1 o 49 menos 1.
40 menos 1. Ahí está. Bajo la ley, ese era el castigo, 40 menos 1. O sea, 39 azotes de vara. Y aquí me daba cuenta de algo, hermanos, que para que esta mujer fuera liberada, tuvieron que pasar ellos situaciones difíciles. Porque no le fue fácil la liberación a esta muchacha. ¿O le fue fácil? Para los que la liberaron, ¿fue fácil la liberación? No fue fácil. Porque fueron azotados, sus vestiduras fueron rajadas y fueron tomados presos y se fueron presos. O sea, Dios usó a estos hombres, a Pablo y a Silas, para que esta muchacha fuera libre, ¿cierto? Para que esta muchacha fuera libre de este demonio. Pero por consecuencia de esa liberación de la muchacha, estos hombres tuvieron que ser presos, azotados y encarcelados. Eso me daba a entender algo. Cuando nosotros entregamos la palabra, cuando nosotros ministramos la palabra, cuando nosotros enseñamos la palabra, cuando lo que tú haces aquí dentro de la iglesia, ¿cierto? Dentro del reino del Señor, sea lo que tú hagas, si ministras en la alabanza, si enseñas, si te ganas en la puerta, si trabajas con los niños, si vienes a hacer aseo acá dentro en este lugar, todo lo que nosotros hacemos para el reino, siempre va a haber algo que va a ir en contra, como esta muchacha. Como lo que pasó en esta historia. Pero ¿qué es lo que hace que estos hombres, hermanos, siguieran y continuaran el amor que le tenían a Dios? El amor que le tenían a Jesucristo. Porque dice la palabra, la historia que contábamos, ¿cierto? Dice que ellos fueron encarcelados, fueron azotados, le pegaron, sus vestiduras fueron rajadas. Y ahí, en ese momento, a la medianoche, dice su palabra, que ellos empezaron a adorar y a orar. Ellos empezaron a orar y empezaron a adorar. Y por consecuencia de esa alabanza y de esa adoración, los que estaban presos fueron libres. Fueron libres. Entonces, Pablo y Silas, aún en la condición de lo que ellos se encontraban, no dejaron de hacer lo que Dios le había mandado hacer. Encarcelados, azotados, heridos, ¿cierto? Ellos no dejaron de hacer lo que Dios le había mandado hacer. ¿Y qué es lo que Dios le había mandado hacer? A predicar. Esa era la orden para ellos. Predicar, entregar la palabra, sanar enfermos, liberar a los endemoniados. Entonces ellos en esa condición, aún con su cuerpo herido, dañado, encarcelado, ellos seguían haciendo su trabajo. Ellos seguían ejercitando su ministerio. Ellos seguían haciendo el llamado por el cual Dios los había llamado, valga la redundancia. Y ellos no se quejaron. Entonces aquí vemos un primer milagro. ¿Cuál fue el primer milagro? La liberación de una muchacha con un espíritu de adivinación. El primer milagro que vemos acá es esto. El segundo milagro que podemos ver, el terremoto. El terremoto que estaba, ¿cierto? Que vino sobre la cárcel y la gente que estaba encarcelada fueron libres. Por su alabanza, por su oración. Y la palabra dice que de la abundancia del corazón, ¿qué habla? Habla la boca. O sea, en el corazón de Pablo, en el corazón de Silas, había abundancia ¿de qué? Había abundancia ¿de qué? De alabanza, de adoración, de exaltación. No había queja, no había regaño, no decían ¿por qué me metieron preso? Pucha, por la culpa de la palabra, estoy en estas condiciones. Pucha, ¿por qué ¿quién nos mandó a nosotros? ¿Quién nos mandó a predicar? ¿Quién nos mandó a liberar a esta muchacha? Mira, por consecuencia, ¿cómo estamos? No, esa no fue la expresión de su boca, sino que la expresión de su boca fue alabanza, fue adoración, fue gratitud. Yo me imagino que en ese lugar se llenó la gloria de Dios, ¿cierto? En esa cárcel. ¿Por qué? Por la alabanza y la adoración de estos hombres que creían que lo que estaban haciendo estaba correcto. Amén. Y el tercer milagro que vemos en esta historia es la conversión del carcelero y de toda su familia. Mira, esta situación negativa de Pablo y Silas se transformó, esta situación negativa, este encarcelamiento de Pablo, esta golpiza que recibieron estos hombres, como resultado fue la libertad para la muchacha, fue salvación para el carcelero y fue libertad para todos los que estaban encarcelados. Esta situación negativa que vivió Pablo y Silas. Entonces Dios utiliza, mire, qué interesante lo que vamos a ver acá.
Dios utiliza a este espíritu de adivinación que controlaba la vida de esta niña para traer salvación y para traer libertad. Dios utiliza este hecho en particular para traer salvación y para traer libertad. Porque ¿qué hubiese pasado si Pablo y Sila no hubiesen liberado a la niña? ¿El carcelero se hubiesen convertido? ¿Los que estaban presos hubiesen sido libres? ¿Hubiese habido terremoto? Entonces muchas veces el diablo, supuestamente, ¿cierto?, nos hace tropezar, pero a través de eso nosotros somos libres y somos de bendición para otros. Porque eso es lo que pasó en esta situación. Mira, el espíritu inmundo de adivinación que tenía esta niña, gracias a eso hubo salvación, hubo liberación, hubo perdón de pecados, hubo libertad. Hubo libertad. Entonces, qué importante, hermanos, esto, que cada proceso difícil, porque creo que todos los que estamos acá hemos vivido, hemos experimentado, o tú estás pasando en esta mañana algún proceso difícil, matrimonial, económicamente, de enfermedad, no sé, pero yo creo que cada uno de los que estamos en este lugar pasamos por procesos difíciles, pasamos por procesos complicados, pasamos por tiempos, hermanos, donde el cielo muchas veces como que se nos vuelve de bronce y como que nuestras oraciones no son escuchadas, ¿sí o no? Muchas veces somos así en esa condición. Hay pecado, hay tentaciones, hay un montón de cosas, pero hermano, yo te quiero decir esta mañana que eso no te puede sacar del propósito y del llamado de Dios que tiene para tu vida. Porque eso es lo que pasó con Pablo y Sila. Mira la situación, las circunstancias, porque ellos podían haber dicho, pucha, ¿por qué predicamos? ¿Por qué liberamos a esta muchacha? Pero ¿cuál fue la respuesta en esto? Ellos siguieron adorando y exaltando y por consecuencia muchos fueron libres. Entonces lo que nosotros hoy estamos viviendo, ese proceso difícil que podamos estar viviendo, va a servir para que otros conozcan de Dios. Va a servir para que tu familia conozca de Dios. Va a servir para que tus compañeros de trabajo conozcan de Dios. Va a servir para que tu vecino conozca de Dios. Ese proceso difícil que hoy tú estás pasando va a ser para eso. Porque estos hombres, su proceso fue difícil. No creo que ellos hayan ido a la cárcel. Pero ese proceso sirvió para bendecir a otros. Entonces, hermano, hermana, en esta mañana yo te insto y te motivo a seguir creyendo, a no desanimarte, a no desalentarte, sino que lo que tú estás viviendo en esta mañana tiene que servir para que otros conozcan de la gracia, de la misericordia y de la bondad de Dios sobre tu vida. Amén. Qué importante mantenernos en fe. Qué importante es mantenernos en fe. Mire lo que dice Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible de agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan. O sea, eso provoca la fe. ¿Y sabe lo que es galardonador? Es un regalo. Es un regalo. Eso es galardonador. Es un regalo. O sea, cuando tú buscas a Dios, hay regalos para ti. Pero por eso es que importante es mantenernos en fe y permanecer. Tienen que ser estas dos cosas. Tienen que mantenerse juntas, la fe y permanecer. En Juan 15:7 dice, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ¿qué tenemos que estar? Permanecer firmes. Y yo mientras veía esto decía que ellos permanecieron, por eso oraron. ¿Se recuerda que decía que ellos oraron y entonaron himnos? Entonces, usemos la imaginación en este momento y pensemos, ¿qué oraron ellos? Yo creo que ellos tienen que haber orado, Señor, que este lugar, que esta cárcel se llene de tu gloria. Que los que están presos sean libres y que el carcelero se convierta. Me imagino yo. Porque aquí hay que utilizar la imaginación, ¿cierto? Entonces yo imagino que esa tiene que haber sido la oración de Pablo y la oración de Sila. Que este lugar se llene de tu gloria, que los presos sean libres y que el carcelero se convierta.
porque ellos se permanecieron. ¿Y qué fue lo que sucedió? Fueron libres en ese lugar bajo la gloria de Dios y el carcelero se convirtió. ¿Por qué? Porque fue esta palabra desatada que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, como ellos permanecieron en la situación, permanecieron en la circunstancia, lo que ellos pidieron, lo recibieron. Amén. Amén. Hermanos, ¿qué hubiese pasado si Pablo y Silas se hubiesen quedado callados? ¿O hubiese venido sobre ellos la queja? ¿Hubiese habido libertad? ¿Hubiese habido conversión? ¿La familia del carcelero se hubiese convertido? ¿Ve cuán importante es lo que nosotros, cómo nos presentamos o la postura que tenemos que tener frente al conflicto y frente a la adversidad? Porque muchos van a conocer a Cristo por nuestro testimonio. Muchos van a conocer de Dios por lo que nosotros les vamos a entregar. Porque hermanos, la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones. Jesucristo así lo dijo, Jesucristo así lo declaró. En el mundo tendréis aflicciones. Pero ¿qué dice el mismo Jesús? Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces, la necesidad, insisto en esto, la prueba, la dificultad que nosotros podamos estar viviendo no puede alejarnos ni separarnos del amor de Dios. Y como decía el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué? Enfermedad, angustia, tribulaciones, pruebas, nada nos puede separar del amor y de la gracia de Dios. Por eso es importante en este tiempo, hermano, permanecer en la voluntad del Señor, no dudar, no decir, no estoy para esto, no, yo me estaba mejor afuera, no, tenemos que continuar y avanzar, porque este año es un año, hermanos, de bendición para la iglesia, este es un año de milagro, pero ¿cómo vamos a desatar milagros si nosotros no hemos vivido milagros en nuestras vidas? ¿Cómo? Si los milagros tienen que salir de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ver el milagro desatado en nuestra vida para poder decir al otro: sí, en Cristo hay solución y hay respuesta. Pero tenemos que permanecer firmes y confiar en el Señor. Quiero llevarlos ahora al libro de Lucas. Al libro de Lucas. El libro de Lucas 23, 33. Dice: y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Quiero llevarlos, hermanos, a la crucifixión de Jesucristo. Y la crucifixión de Jesucristo, yo me imagino que comienza en uno de los procesos de dolor más grandes para nuestro Señor Jesucristo. Y este proceso comienza en el Getsemaní o en el Monte de los Olivos, cuando Jesús hace esta oración y le dice en el versículo 22, 43, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo imagino que a Jesucristo lo más difícil que Él vivió fue este momento.
momento de la crucifixión. Y por eso que cuando él empieza a orar y dice, Padre, Padre, permite, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, él no quería, porque él sabía lo que iba a suceder con él. Él sabía lo que iba a pasar con él. Pero él termina diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Porque venía el proceso difícil para Jesús. Y si vamos aquí mismo, en el mismo libro de Lucas, capítulo 22, en el versículo 45, dice que él llevó a discípulos, a los discípulos a orar con él. Y cuando él termina la oración, resulta que estos discípulos estaban durmiendo. Se supone que los discípulos estaban para ayudarlo, para apoyarlo, para ayudarle en este proceso difícil que le iba a pasar, que él iba a vivir. Pero ¿qué pasó? Que se suponía que sus compañeros de batalla, sus compañeros de milicia, aquellos con el que ellos habían estado, ¿cierto? Le había enseñado la palabra, le había enseñado a echar fuera demonios. Se suponía que esa gente que estaba al lado de él necesitaba que le ayudaran a orar. Pero ¿qué pasó? Él estaba orando, ¿cierto? Incluso dice en su palabra que le caían gotas de sangre. Era tanto el dolor que estaba viviendo Jesús. Pero ¿qué estaba pasando con los discípulos? Estaban durmiendo. O sea, el apoyo que él necesitaba no estaba. No estaba. Por eso le digo, se dan cuenta de Jesucristo desde el momento que empieza a orar, empieza a vivir situaciones complejas, situaciones difíciles. En el capítulo 47 dice, mientras aún hablaba, se presentó una turba y que él se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, le dice a Dios, Padre, pasa de mí esta copa. Sus amigos, sus compañeros de batalla, que se suponía que tenían que apoyarlo en la oración, estaban durmiendo. Judas, uno de sus discípulos, le entrega con un beso. Seguimos más adelante. Pedro lo niega y eso lo encontramos en el versículo 54. En el 63 del mismo capítulo 22, en el 63 dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban su rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándoles. O sea, mire la situación. Jesucristo, nuestro Salvador, eso fue lo que él empezó a vivir. Él empezó a vivir esta etapa difícil, complicada de su vida. La gente lo injuriaba, le pegaba, lo azotaba. En el capítulo 23 dice la palabra que lo presentan ante Pilato. Pilato no le encuentra justificación de su apreso, lo mandan a Herodes. Herodes dice, no, Señor, ¿por qué lo voy a hacer? Si no tengo por qué juzgarlo, lo vuelven a mandar a Pilatos. Y Pilato no haya por qué castigarlo. Y la gente del Sanedrín, en el versículo 22, 25 de acá de Lucas, dice, y le soltó a aquel y había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio a quien había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole tomaron cierto Simón de Cirene y venían del campo y le pusieron encima la cruz para que lo llevase tras Jesús. O sea, y más encima después lo cambian por Barrabás, por un hombre que era sedicioso, que a la multitud como que las animaba. Entonces, imagínense la situación de Jesucristo. O sea, para que Jesucristo cumpliese la palabra, tuvo que él pasar todo este proceso complicado, difícil. Sus amigos que en él confiaba lo dejaron solo. Lo traicionaron, fue negado, fue burlado, fue golpeado, preso injustificadamente, lo cambiaron por un ladrón. Y aún así, en ese momento, cuando Jesucristo estaba crucificado, se manda este pasaje tan hermoso que dice, Padre, perdónalos, porque no saben
lo que hacen. O sea, aquí Jesucristo, estando ya crucificado, estando ya en el madero, dice esto: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, el que Él estaba haciendo aquí, estaba intercediendo por nosotros. O sea, Él estaba cumpliendo el mandato, aún en la cruz, aún estando crucificado, Él estaba cumpliendo el proceso por el cual Dios lo había llamado. ¿Y qué era? Estar intercediendo. Entonces, lo que tú hoy estás viviendo, comparado con lo que pasó a Jesús, ¿nos va a sacar del propósito de Dios? Yo creo que eso es lo que tenemos que preguntarnos frente a la explicación que yo más o menos le llevé un vía crucis de todo lo que Jesucristo vivió, y a lo mejor pasó mucho más. Pero frente a eso, Él siguió entregando y siguió haciendo la voluntad del Padre. Y si vemos más adelante, en el versículo... En el versículo 37 dice, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas, hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le respondió diciendo: ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo en la cruz intercedió y Jesucristo en la cruz entregó salvación. ¿Cumplió el propósito de Dios? Hasta el último momento, hermanos. Hasta el último momento Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, cumplió el propósito por el cual había venido a la tierra: a salvar y a perdonar. A salvar y a perdonar. Y mira todo lo que Él vivió, todo lo que Él pasó, desde el momento que Él se puso a orar en el Getsemaní, desde el momento que Él se puso a orar en el Monte de los Olivos, todo lo que Él vivió. Gente lo traicionó, gente lo entregó, la gente lo único que quería era que lo matara, fue azotado, fue apedreado, y todo lo que usted conoce, toda la historia, cierto, que nosotros conocemos de Jesucristo. Pero aún ahí Jesús en la cruz, Él siguió haciendo el propósito y la voluntad de Dios. Entonces, hermano, lo que tú hoy vives, lo que tú hoy pasas, no te tiene por qué apartar ni alejar del propósito de Dios para tu vida. No te tiene por qué sacar de la voluntad y del llamado que Dios tiene para ti. Los problemas van a venir y siempre van a estar. De repente nosotros como predicadores, hermanos, cometemos un gran error y le decimos a la gente: ven a Cristo, porque en Cristo se te van a solucionar los problemas. Y le mostramos a la gente un mundo de vilsipap, que no es así. Porque vamos a tener problemas, vamos a tener luchas, vamos a tener conflictos, van a haber enfermedades, van a haber problemas matrimoniales, van a haber problemas económicos. Pero ¿cuál es la diferencia con la gente de afuera? Es que en nosotros está la esperanza. En nosotros está la fe, la convicción de que Dios en algún momento va a intervenir y va a traer respuesta a nuestras necesidades. Entonces, hermano, hermana, en esta mañana yo te motivo, te insto, comenzando este año. A lo mejor el año que pasó fue difícil, es verdad, para muchos fue un año difícil, complejo, de enfermedades, de situaciones que no entendíamos. Pero que este año, hermano, tú comiences con este nuevo pensamiento de que Dios está contigo y que en Dios hay respuesta a tu necesidad. Y que lo que hoy tú estás viviendo no es lo último, porque van a venir cosas más, pero que en Dios tenemos respuesta. Y siga haciendo el llamado por el cual Dios te ha llamado. Los que profeticen sigan profetizando. Los que enseñan sigamos enseñando. Los que estamos en el servicio sigamos sirviéndole al Señor con mucho más amor y con mucho más ahínco. Porque en Él está la respuesta a nuestras necesidades, hermanos. Que nada te saque del amor de Dios. Nada te aparte de la gracia y de la misericordia del Señor. Porque vemos dos casos complicados, difíciles, pero hicieron el propósito y hubo victoria. Y gente, por la reacción que ellos tuvieron, gente fue salva. ¿Cuánta gente hoy te está mirando a ti en tu conflicto, en tu necesidad? Y está viendo qué es lo que tú haces para ellos creer y aceptar el llamado. ¿Cuántos hoy están afuera, hermanos, en los procesos, en las dificultades, se fueron, claudicaron, abandonaron? Y hoy soy de escarnio.
para mucha gente. Disculpe que lo diga, pero es así. Son de escarnio, la gente se ríe, se burla y decían, y este no es cristiano, y este no iba a la iglesia, y este no me predicaba, y mira ahora cómo está. Entonces que Dios nos libre de eso, hermano. Que Dios nos libre y que podamos permanecer en nuestro Señor. Amén. Quiero llevarlos ahora a otro hecho. Porque también hay hombres que dudaron, por hermano, si no todo aquí la Biblia habla de ganancia y de buenos. Mira, aquí hay un hombre que me sorprendió mientras lo leía, hermano. Usted se va a sorprender igual. Y cuando le empecemos a leer se va a dar cuenta de quién es. Lucas 7:19. Vamos a leer el 18 igual, 7:18. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista. Mire, ¿quién fue? Juan el Bautista. Nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En la misma hora sanó a muchos enfermos y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondió Jesús y le dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. ¿De quién estamos hablando acá? ¿De quién? De Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el hombre cuando su mamá Elizabeth estaba embarazada de él. Dice la palabra que vino María. Y cuando vino María a saludar a Elizabeth embarazada, dice la palabra que el vientre de Elizabeth se empezó a mover. Porque en el vientre ya Juan el Bautista reconocía a Jesús. En el vientre de Elizabeth ya Juan reconoció a Jesús. Juan el Bautista, el hombre que predicó de él. Juan el Bautista, el hombre que profetizó de él, que él dice, no soy digno de pisar, ¿cierto? No soy digno. El hombre que predicó de Jesús, el hombre que cuando vio a Jesús venir, ¿cierto? Y lo bautizó, y dice la palabra que salieron los cielos y dice, he aquí mi hijo amado en el cual, este es mi hijo amado, ¿cierto? Entonces Juan el Bautista, este hombre que preparó el camino de Jesús, Juan el Bautista, este hombre que cuando estaba en el vientre de su madre reconoció a Jesús, este Juan el Bautista que bautizó a Jesús, le manda a preguntar si era él. No sé si entienden. Manda a preguntar, oye, a los discípulos, ande, pregúntale si es Jesús. ¿Y por qué le manda a preguntar? ¿Cuál era la condición de Juan el Bautista? Estaba encarcelado, a punto de ser decapitado. Entonces, ¿qué es lo que vino sobre Juan el Bautista? ¿Qué vino sobre él? A ver si alguno me ayuda. Vino la duda. Vino la duda. Entonces, ¿es normal la duda en nosotros? Si este tremendo hombre de Dios, el profeta que anunció de Jesucristo, el profeta, el que bautizó a Jesús, vino sobre él la duda. Pregúntese usted, ¿será normal la duda que venga en nosotros? Si somos humanos, ¿será normal? Yo me daba cuenta que era normal. Porque no por el don, no por la gracia que Dios nos ha dado, no nos saca de la lucha y de la prueba. Pero ¿cuál es la diferencia? Juan el Bautista, ¿a quién acudió? ¿A quién acudió? ¿Qué hizo Juan el Bautista? ¿Cuál fue la reacción de él? Mandó a preguntarle ¿a quién? A Jesús. Y le dice a Jesús y le manda a decir, anda, pregúntale, chiquillos, los discípulos, vayan a preguntarle si es él o no, porque sabe que estoy súper complicado. La duda me ha embargado. Estoy a punto de ser decapitado por mi boca.
porque acuérdense que esto fue por Herodes. Entonces dice la palabra que él va y le van a preguntar. Y Jesús le dice, ¿quién te mandó a preguntar? ¿Sabes qué? Jesús, Juan el Bautista, pero ¿quién? El que predicó de mí, el que me bautizó, el que vio abrirse los cielos y ver el Espíritu Santo sobre mí. Juan el Bautista, él te mandó a preguntar si era yo, Jesús. Y Jesús va y dice, a ver, tráigame unos ciegos, tráigame unos cojos, tráigame unos paralíticos, unos sordos. Y después dice, dígale a Juan que ese soy, que yo soy. Y yo creo que Juan, con esa noticia, dijo, wow, entonces era él. Nada más que hacer. Aquí moriré decapitado y feliz. Entonces la duda, hermano, si tú tienes duda, no te sientas pecador. Acude a Cristo, como lo hizo Juan. Porque Él sigue resucitando muertos. Él sigue sanando enfermos. Él sigue sanando ciegos. Él sigue liberando al cautivo. Él sigue liberando al oprimido. Entonces no te preocupes si tú hoy tienes duda. La duda tiene que ser quitada de nuestro corazón. Y la diferencia de la duda es la fe. Pero no porque tú hayas dudado no te sientas mal. Y te sientas pecador. Y te sientas que has pecado. Sino que acude a Cristo y dile al Señor, necesito que tú intervengas en mí, en mi fe. Como decían ahí algunos discípulos, decían, Señor, ayuda a mi fe. Ayuda a mi fe. Que el Señor en esta mañana ayude a nuestra fe. Y que sigamos creyendo en Él. Que sigamos creyendo en sus promesas. Nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios sigue obrando en milagros. Y Dios tiene la respuesta a tus necesidades. Dios tiene la respuesta a lo que tú hoy necesitas. Si estás enfermo, amén, Dios te va a sanar. Si tienes problemas matrimoniales, Dios va a intervenir en tu matrimonio. Si tienes problemas con tus hijos, Dios va a intervenir en tus hijos. Pero sigue creyendo y no dudando, porque en Dios hay respuesta para nuestras necesidades. Y sigue haciendo el trabajo que Dios te ha mandado a hacer. No te desvincule, amado hermano, amada iglesia. No te desvincule del llamado y del propósito de Dios para tu vida. No te desvincules, sigue trabajando, sigue haciendo la obra, sigue enseñando, sigue profetizando, sigue haciendo tu trabajo con excelencia, porque el Señor te recompensará. En algún momento te recompensará. Como lo hizo con estos grandes hombres, como lo hizo con Jesucristo, como lo hizo con Él. Dice la palabra que después que Jesucristo murió, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Y hoy, gracias a la muerte de Jesucristo, tenemos salvación y perdón de pecado. Gracias a la enseñanza de Pablo y Silas, muchos fueron liberados. Entonces lo que tú hoy estás viviendo no tiene por qué sacarte y alejarte del propósito de Dios, sino que todo lo contrario, poder mantenerte en fe y mantenerte firme, porque somos galardonadores de los que le buscan. Así que, hermano, hermana, esta es la palabra para esta mañana. Mantengámonos firmes en la profesión que Dios nos ha llamado. Mantengámonos firmes, porque este es un año de desafíos para muchos. Este es un año de desafío, es un año de entregar la palabra, es un año de predicar el evangelio, es un año de imponer manos, es un año de sanar enfermos, es un año de intervenir en aquel que está dolido, herido, dañado. Este es un año donde Dios no usará, pero ¿sabe qué usará? A las que se permanecen fiel en su palabra. No importa la circunstancia y lo que tú hoy estás viviendo, el Señor va a intervenir en nuestras vidas. Amén. Amén. Y si estamos siendo en este momento como Juan el Bautista, este gran hombre de Dios, que podamos acudir a Él y decirle, Padre, perdóname porque la duda me ha invadido, pero yo creo que tú vas a intervenir. Yo creo que tú vas a obrar en mi situación. Cuando Pedro, ustedes saben todo lo que pasamos, ¿cierto? La noche que a Pedro lo operaron, las noticias eran muy complicadas. Porque el doctor salió a las 9:20 del hospital. Lo entraron a las 4:20 a quirófano y el doctor salió a las 9:20. Y cuando el doctor dice, ¿sabe qué? ¿Cuáles son los familiares de don Pedro Quintana? Estaba mi cuñada, mi hermano, unos primos, yo. Y dice, la operación fue un éxito.
Al caballero ya no le hicieron 3 bypass, sino que fueron 4 bypass lo que le hicieron. Pero hay 36 horas de riesgo vital, porque él sufrió 2 paros cardíacos y en este momento está con taquicardia. Y dijo él, la operación fue un éxito, pero acá más nosotros no podemos hacer. Y esa noche yo me recuerdo que no dormí nada. Inclusive llamé al liderazgo, ese día había reunión de liderazgo. Y yo de verdad, hermano, fui como Juan el Bautista. ¿Por qué no? Si uno tiene que abrir su corazón, porque no puede solamente hablar de ganadas. Y yo me recuerdo que dudé. Inclusive antes de irme de acá, Angélica estuvo de cumpleaños y yo le decía, Angélica, ¿sabes qué? Tengo miedo, le dije yo, porque tengo miedo de no volver con mi pello. Porque el resultado de la operación no era buena. Lo que él tenía que vivir no era bien. Y me recuerdo que mi mamá tenía un libro y me quedó tan marcada esa frase que dice, difícil sí, imposible no. Y sabe que cuando leí eso dije, esto es para mí, Señor. Difícil sí, muy difícil. A lo mejor lo que tú estás viviendo hoy es difícil, no es fácil, pero imposible no, porque tenemos un Dios grande, tenemos un Dios de milagros, tenemos un Dios de respuesta, tenemos un Dios que nos ama inmerecidamente. Tenemos un Dios que va más allá de lo que podamos estar viviendo. Y hemos creído por años a este Dios. Entonces, hermano, hermana, yo te motivo en esta mañana. Difícil a lo mejor lo que tú estás viviendo, sí. Porque hay que estar en tus zapatos para vivir lo que estás viviendo. Pero imposible, déjame decirte que no. Porque en Él hay respuesta. A lo mejor hay tentaciones en ti que tú dices, ¿cómo saco esta tentación? Me duele fallarle al Señor. Pero cree en Él, confía, porque Él es la respuesta. Y ese día, lo operaron a Pedro el día lunes. En la noche no dormí nada, a las 7 de la mañana estaba llamando a Florencia, por favor, Florencia, le dije, está complicada la cosa, no se viene bien. A las 9 de la mañana mi hermano publica por el WhatsApp de la familia porque él quiso entrar, yo no entré, porque yo tenía miedo de verlo así, con tanta máquina y tanta cosa. Y yo dije, Señor, si va a pasar algo, quiero recordar a mi viejito alegre, contento, bueno, para la talla como él es, no llenos de máquina. Entró mi hermano y él dio su número y todo, entonces a él lo llamaban directamente. Y como a las 9 de la mañana él pone en el WhatsApp de la familia, Pedro pasó una buena noche, está bien. Ay, gracias, Señor, dije yo. Como a las 7:30 de la mañana llega mi pastor a mi casa. Cuando lo veo, yo no soy muy efusiva, ustedes saben que yo soy, hermano, así tuve como 10 minutos, gracias. Lo único que daba gracias a Dios porque él había viajado. Como a las 9:20 mi sobrina, la sobrina de Pedro, Katy, va y dice, escribe por el WhatsApp de los Quintana ahora, porque hay un WhatsApp de los Villalobos y un WhatsApp de los Quintana. Y coloca en el WhatsApp de los Quintana, el tío pasó buena noche, está bien, gracias, Señor. Como a las 9:20 me llama, no, como a las 11 de la mañana llaman del hospital. Hablo con la señora Karin, sí, sabe que llamo por don Pedro. Y dije yo, pero si dicen que está bien, y ahora me llaman del hospital. Me dice, no, es que su esposo le manda a pedir algo y usted sabe lo que es. Me largo a reír, hermano, pero ¿qué quiere que le diga? Yo dije, Pedro, anoche no dormí nada, lloré, pedí, y en la mañana me manda a pedir algo especial. ¿Qué quiere que le diga, pues, hermano? Así es mi pello, pues, ¿ve? Así es él. Entonces, y ahora usted lo ve. Entonces, uno tiene que predicar, hermanos, y seguir haciendo su trabajo. Yo en esta mañana le motivo a eso, a no desmotivarse, a no desalentarse y siga haciendo su labor, porque muchos necesitan de usted.
Muchos allá afuera, su familia, gente necesita de usted. Muchos hermanos, muchos. Este lugar se tiene que llenar de gente, de milagros. Pero para eso necesitamos que usted entienda que luchas van a haber siempre, conflictos van a haber siempre, pero que Dios está con nosotros. Y si hemos dudado, pidámosle al Señor perdón. Digámosle: Señor, ten misericordia de mí, pero yo quiero continuar y avanzar. Y que este año, Señor, sea un año de desafíos, pero también un año de ver gente en este lugar enferma, pero sanada por ti. Amén. Pónganse en pie, vamos a orar. Cuando predico trato de ser lo más entendible posible. Así que espero que haya entendido la palabra de esta mañana. ¿Sí? Vamos a orar entonces. Vamos a agradecerle al Señor. ¿Por qué no darle gracias a Dios por los procesos que estamos viviendo? Gracias, Señor, porque yo sé que en este proceso voy a ver tu mano, voy a ver tu poder, voy a ver tu presencia, voy a ver que yo no estoy solo, que tú estás conmigo, Señor. Voy a ver, papá, tu poder obrando y transformando mi vida, mi casa, mi familia, las circunstancias, Señor. Oh, gracias, papito, gracias, Señor. Porque la adversidad, papá, tú te muestras como el Dios fiel, como el Dios verdadero, como el Dios de cambio, como el Dios que transforma y que cambia la vida, que cambia la situación, las circunstancias, Señor. Por eso en esta mañana te damos gracias por lo que estamos viviendo, por la necesidad, por la prueba, por la dificultad, porque yo creo y declaro en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesucristo, que veremos tu mano de poder obrando, transformando, cambiando las circunstancias, Señor, de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, si hemos pecado, te pedimos perdón. Si te hemos fallado, te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Pero tú eres Dios de oportunidades, tú eres Dios de oportunidades, Señor. Por eso nos presentamos en esta mañana delante de tu presencia, Señor, y te rogamos y te suplicamos que tú intervengas, Señor amado, en cada necesidad de mis hermanos. Padre, si hay alguno que estuviera enfermo, yo oro en esta mañana para que tú traigas sanidad física, sanidad del alma, sanidad espiritual en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que si nos ha faltado la fe, Señor amado, que seamos como ese hombre, Padre, que trajo a su hijo y dijo, y tú le decías, Señor amado, que si le había faltado la fe, era importante que creyera en él. Cuando Pedro caminó por las aguas, Señor, cuando Pedro caminó por las aguas, Jesús le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? A lo mejor muchos hoy estamos en esa situación, Señor. Y te pedimos en esta mañana que tú traigas un tiempo de fe, de creerte, Señor. Sé que la fe no se imparte, Señor, pero tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestros pensamientos. Y te pedimos en esta mañana, Padre, que tú afirmes el corazón débil, aquel que está dudando, aquel que no está creyendo. Yo te pido en esta mañana, Padre, que tú afirmes su corazón en la palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y que nos vayamos de aquí renovados, creyendo, Señor, a tu palabra, creyendo a tu promesa, creyendo, papá, que tú eres Dios de milagro, que tú eres Dios hacedor de milagro, que para ti no hay nada imposible, nada imposible, nada imposible, mi amado Señor. Que tú en tu soberanía, que tú en tu magnificencia, que tú en tu poderío, Señor amado, tienes control de todas las cosas, papito. Que aún los demonios, Señor, tiemblan ante tu presencia. Y es lo que vimos en esta historia, Señor amado, cuando Pablo y Sila, papá, fueron liberadas de esta muchacha. Ese demonio fue utilizado para beneficio del carcelero, para beneficio de los que estaban encarcelados. Muchas veces las pruebas, las dificultades, papá, nos van a catapultar a algo mayor, papá. Lo declaramos así en esta mañana. Vamos, hermano, adora al Señor, hazlo como Pablo, hazlo como Sila, no importa la circunstancia, no importa lo difícil que tú estás viviendo, adora, levanta tu voz, dile gracias, Señor, porque sé que de esto tú me vas a salir transformado.
queja, Señor, que la duda salga de nosotros, Padre, que la queja salga de nuestra boca, Señor, y que siempre levantemos palabras de adoración, de gratitud a ti, Padre. Vamos, hermano, levanta tu voz. Levanta tu voz. No necesitas al ministerio de alabanza para levantar cántico nuevo, para levantar alabanza y adoración a nuestro Dios. Ángeles del cielo vengan a cantar, se escuchen sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie escucha, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederán. Abre nuestros ojos como a Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ángeles del cielo vengan a cantar, se escuchen sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederán. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederán aquí. Abre nuestros ojos como a Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Tu gloria anhelamos ver y vivir. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está, amén. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad.
el cielo aquí está. Ante tu gloria, Hola, soy Florencia Dios Cofré. cae, huye la muerte, ya no hay enfermedad, no lo hay, el cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad, el cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad, el cielo. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad, el cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay, no lo hay. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Y respondiendo Jesús les dijo: id, hacer saber a Juan lo que habéis visto. Los oídos, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los mudos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Declaramos esta palabra, Señor, en este tiempo para tu iglesia. Declaramos esta palabra, Señor, que los sordos escuchan, papá, que los ciegos ven, Señor. Lo declaramos así, Padre, en el nombre de Jesús, que esta iglesia, papá, se moverá en milagro, se moverá en portento, Señor amado, que por lo que años hemos estado esperando, papá, este es el tiempo de remover los cimientos, este es el tiempo de ver tu gloria, este es el tiempo de ver tu poder desatado, manifestado sobre esta tu iglesia, Padre. Lo declaramos así, Señor, en el nombre de Jesucristo. Lo que estaba callado, lo que estaba mudo, hoy es el tiempo de hablar, hoy es el tiempo de declarar, hoy es el tiempo de decir: así ha dicho Jehová. Lo declaramos así, Padre, en el nombre de Jesucristo, que donde estaban los huesos muertos, donde hay muerte, donde no hay vida, es tiempo de declarar vida, es tiempo de declarar vida abundante, es tiempo de declarar vida abundante. Lo declaramos así, Señor. Lo que hoy tú estás viviendo, de que te catapultará a tiempos mayores, lo declaramos así, Señor. Es tiempo de ver milagros. Vamos, decláralo. Es tiempo de ver milagros sobre tu casa, sobre tu familia. Es tiempo de ver milagros sobre las circunstancias difíciles. El diablo te ha dicho que no es posible. El diablo te ha dicho, el diablo ha callado tu boca. Pero este es el tiempo de abrir tu boca y de decir: así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Este es el tiempo, hermano, hermana, que tu boca no se calle, de declarar, de proclamar, de profetizar y de decir: así ha dicho Jehová. Para muchos hoy es fuerte, para muchos hoy es imposible, para muchos hoy no hay respuesta, pero el tiempo de Dios no es así. Para el tiempo de Dios hay vida abundante, hay vida plena, hay respuesta a tus necesidades. Donde hay libertad, donde el drogadicto tiene que ser libre, donde el alcohólico tiene que ser libre, donde el que está enfermo de cáncer tiene que haber sanidad. Somos una iglesia que Dios ha llamado para bendecir, para bendecir, para bendecir. Y a lo mejor el diablo, como esta muchacha que tenía este espíritu de adivinación, nos ha sacado del propósito. Pero este es el tiempo de Dios para tu vida. De que eso, Señor, amado hermana, entiende esto. Lo que tú estás viviendo, que te catapultará a
hablamos se calle. Muchos hoy se han callado de hablar la verdad. Muchos nos hemos callado de hablar la verdad. Por años nos hemos callado. El diablo nos ha callado la boca y no hemos hablado. Pero creo que este es el tiempo que Dios nos está mostrando. Hablar las buenas nuevas de salvación. A declarar buenas nuevas de salvación. A decirle al enfermo, tu enfermedad es sana. A decirle al oprimido, eres libre. Al decir al sordo que sus oídos son libres. Así que, hermana iglesia, yo les invito en esta mañana a seguir creyendo en este Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Y como dijo Jesús, y le mandó a avisar a Juan el Bautista: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Que este año, papá, esta palabra se desate en medio nuestro. Que esta palabra este año, Padre, se desate sobre nosotros, Señor. Que cada vez que hablemos, que cada vez que entreguemos la palabra, los sordos escuchen y los milagros se desaten, Padre. Lo declaramos así en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesucristo. Somos una iglesia que Dios ha llamado para marcar precedente, y tenemos que creerlo y declararlo así. Tú no estás para estar callada y sentada en una banda. Dios te ha llamado a hacer algo más. Y este es el tiempo de alinearnos al propósito de Dios y seguir caminando. Lo declaramos así, Padre, en el nombre de Jesús. Si en este día tú sientes que te has secado, si en este día tú sientes que tu economía se ha secado, si sientes que tu vientre se ha secado, si sientes que tus propósitos se han secado, si sientes que tu vida ha sido una tierra seca, que hay sequía en tu vida, el Señor hoy me muestra que viene esa lluvia tardía, esa lluvia que a lo mejor se retrasó, ese refrescante que viene sobre tu vida. Viene, se suelta, viene algo grande para tu vida, para esa tierra. A ti te digo, tú que te sientes seco, a ti te digo que tú que te sientes limitado, a ti te digo tú que te sientes enmudecido, que ya no sabes por qué no avanzas, que ya no sabes por qué no das fruto, que ya no sabes por qué no se dio, por qué no nació, por qué no creció este proyecto, por qué no se dio este trabajo, por qué no se dio lo que yo anhelaba, porque si yo soy un buen cristiano, soy una buena persona, ¿por qué no se dio? ¿Por qué me siento seco? ¿Por qué me siento que no avanzo? ¿Por qué me siento que esto no da más? A ti el Señor hoy te dice: este tiempo de sequedad, este tiempo de no dar frutos, este tiempo de no fructificar, se terminó, se terminó, se terminó. Este tiempo de pasividad se terminó. Este tiempo de estar quieto se terminó. Este tiempo de estar en lo oculto, de ser un NN, de ser un olvidado, se terminó. Este tiempo de los olvidados se terminó. En el nombre de Jesús lo declaramos. El tiempo de los olvidados se terminó. El tiempo de los sin propósitos se terminó. En el nombre de Jesús hoy declaramos: el tiempo de los sin propósitos se terminó. El tiempo de los sin dones, sin ministerios, sin llamados se terminó. Hoy el Señor los llama, hoy el Señor los habilita, hoy el Señor suelta esa lluvia tardía sobre tu tierra seca, sobre todo sequedad. El Señor abre un río sobre todo sequedad. El Señor abre un río, un shindari bajita cuba baje, donde tú te plantes vas a fructificar, donde tú te pongas vas a dar fruto, donde tú te pongas el rostro del Señor va a ser reflejado. El Señor te habla a ti que has sido un INN, un olvidado, una tierra seca. Hoy el Señor te dice: esa condición hoy se termina, hoy se termina. Ese vientre seco hoy da fruto, hoy reverdece en el nombre de Jesús, en el nombre de
precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Jesús. Creo en ti, Jesús, en lo que estás haciendo aquí ahora. Creo en tus promesas, creemos en tu palabra, creemos que tú lo harás una vez más. Porque eres el mismo de ayer, eres el mismo de hoy, eres el mismo de siempre. Tu nombre es Jesús. Eres el mismo de ayer, eres el mismo de hoy. Tú no dejas de obrar en nuestras vidas. Jesús, 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 cantamos Jesús, 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 cantamos Jesús, Jesús.